por crowdfunding yo entiendo así de una manera breve, diría que es una nueva manera de buscar inversión que está basada en internet, entonces a través de las redes sociales lo que hace es poner en contacto a las personas que tienen una idea con las personas que pueden aportar dinero. Yo desde el punto de vista de formador en creación de empresas y habiendo tenido mucho contacto con emprendedores, está llegando, bueno, ya ha llegado desde hace tiempo un nuevo tipo de emprendedor, de emprendedora que hace la empresa más participativa, más abierta, donde la empresa no es solamente de él y solamente para él y para beneficio de él, sino que hace más partícipes a los demás, ¿no? Y es un cambio además de ese tipo de emprendedor, emprendedora que todos teníamos en la cabeza y con gente joven como Nerea va llegando y yo creo que va a ser imparable, ¿no? Bueno, pues yo creo que el principal reto es el vencer ese miedo al fracaso, que así como en otros países pues es algo que está aceptado, o sea que no pasa nada por fracasar, que más bien es mejor fracasar en el principio, ¿no? Para poder aprender. Aquí pues todavía no estamos acostumbrados a eso. Los retos de Vizcaya a nivel institucional en lo que tiene que ver con el emprendizaje, yo creo que son muchos, ¿no? Son las instituciones los que mejor lo saben, pero a mi modo de ver tenemos que empezar a hacer cultura emprendedora desde ahora, ¿no? Quitar esos mitos, esas falsas creencias, para que gente joven también como Nerea, cuando llegue la etapa de emprender, sepa un poco, si me permitís la expresión, de qué va esto y podamos hacer que Vizcaya siga afrontando esos retos, que son difíciles, pero bueno, esta tierra siempre ha salido adelante, los puedan afrontar con esta gente joven, con eso, con lo que decíamos antes también de ese nuevo tipo de emprendedor, ¿no?